lado que pagar más estudios y seguir esperando, me dijeron, no, no tenemos tiempo para hacer todo eso. Y tampoco el instituto está para invertir en estudios más profundos y no me dieron el trabajo. Entonces tuve que seguir hablando con otras personas para, ¿no? Entonces digo, bueno, hoy día esto de conseguir financiamiento para el conocimiento es un tema, ¿no? Como decíamos, pueden contar una anécdota cuando no tienen más para contar. Les puse un caso extremo, porque digo, de que se haya hablado de todo, ¿no? Pero pueden contar una anécdota ahora, porque tuve que decir lo que se me ocurra en el momento, pero también podría buscar un artículo periodístico de la actualidad en donde hable, ¿no? De la dificultad de conseguir financiamiento para una investigación científica y lo linkeo y digo, bueno, estas cosas que pasaban que pasaban en la época de Galileo, ¿sí? Son afines a lo que pasa hoy día, por ejemplo, ¿sí? Siempre va a haber alguna idea con la que ustedes puedan conectar. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Y si le robaron todas las ideas, cuentan algo que les haya pasado a ustedes y que tenga que ver, porque eso no va a estar en internet. ¿Sí? Como decíamos, de última. ¿Se entiende? Vamos hasta Sí, dónde sí. pueden enriquecer, ¿sí? Un planteo. Bueno, a ver, vamos entonces a ir sondeando esta cuestión de qué es un... Vamos con el primer video, ¿sí? Los grupos que tenían el primer video eran del 1 al 4. 1, 2, 3, 4. Tenemos que ver la cuestión de la relación entre paradigma, anomalía y problema, que son parte de los conceptos que aparecen, ¿sí?, en la consigna. ¿Qué no? Y el primer grupo que va a intervenir es el grupo 1. Le van a contar a los grupos que no vieron ese video de qué habla, ¿sí? De qué manera refuerza lo que ya hablamos sobre estos temas en la clase que grabé, ¿sí? En la presentación que grabé. ¿Qué agrega respecto de paradigma? ¿Qué refuerza respecto de paradigma, respecto de anomalía? Empecemos por ahí. Después agregamos a uno que hable más de problema. Grupo 1. Vamos. ¿Quién participa del grupo 1? ¿Quién es vocero? Ok, bueno, arranco yo a explicar un poquito. Dale, Iván, dale. Muy bien. Bien, bueno, entonces doy un poquito las definiciones. Lo que hablaba, bueno, era un poco sobre el paradigma que planteaba Galileo sobre el centrismo del universo. Y que bueno, que esto explicaba un poquito sobre las teorías, las leyes y que bueno, cómo comienza la revolución un poco, sino cómo se va como cambiando el problema. Le daba un poquito las definiciones de lo que eran los problemas y las anomalías antes de comenzar con una revolución, la crisis del paradigma. Entonces explica que, bueno, se estudia sobre el mismo paradigma como si esto fuese como todo un plano. Y entonces empiezan a surgir anomalías. Las anomalías son cosas que no se están pudiendo explicar, como definir. Y entonces sobre ese mismo paradigma se trata de dar se hacen algunos pequeños cambios pero siguen quedando muchas anomalías sin resolver. Entonces ya cuando se acumulan y no se pueden encontrar las soluciones es cuando empieza a surgir la crisis, lo que da el pie a que se traiga un nuevo paradigma. Entonces ahí es cuando comienza la revolución, porque esto fuerza un cambio del pensamiento, de las creencias, y bueno, hasta cierto punto en la religión también explicaba un poco sobre lo que se creía antes y lo que ahora está teniendo mayor sentido. También explicaba un poquito sobre las anomalías que uno trata, o sea, uno es como que tiene un sesgo para ver las anomalías, o sea,
bueno, en el video daba una pequeña explicación que mostraban como un mazo de cartas y soltaban todas las cartas. Y ¿Sí? era un mazo de póker, creo que se llaman, Sí. que tenía las picas, diamantes, corazones, pero había algunas cartas que las cambiaron y tal vez había una carta con espadas rojas. Y claro, al ver, no sé, las 50 cartas tiradas, no veían que había cartas que no correspondían al mazo. Entonces, bueno, se trata como de Eran tener como, cartas inventadas, porque digamos, qué sé yo, los piques son negros y los ponían rojos. claro, O uno los daba por 6 hecho que son de, todo yo no iba a sé ser bien cómo son las de del mazo. póker, pero como si dijeran, ponían un rey que era un 11, ¿no? Por ejemplo, en las españolas. Y la gente no Claro, las veía. Eso es lo que, ¿no? Era un experimento, es un experimento conocido. por Dale, eso uno seguí, da sí. por hecho lo que ya cree. Claro. Entonces ¿Ves ahí es cuando lo que también querés? uno Sí. no encuentra esos, que se me fue la palabra, las Anomalías, anomalías. claro, no las vemos, las negamos. Como que somos muy prejuiciosos para mirar porque queremos seguir sosteniendo el paradigma. ¿Sí? Exactamente. Nos cuesta salir de esa comodidad y de las creencias compartidas, ¿no? Hasta el punto que ni las vemos. Exacto, bueno, entonces ahí, bueno, para poder ya bueno, detectarse todas las anomalías, con el planteamiento de un nuevo paradigma, bueno, ahí es cuando entra todo en crisis y se empieza a dar la revolución científica y empieza a hablar un poquito sobre ahí lo tengo acá anotado, así digo bien la palabra, el modelo, ay, no lo anoté, el modelo, bueno, se me fue la palabra, no lo ¿Copernicano? quería decir. ¿Cómo? ¿El copernicano? Eso, el modelo de Bueno, Copérnico. ajá. Eh, bueno, sí, tenía igual el modelo de cómo planteó el universo, no me sale ahora, Ah, heliocéntrico. Porque heliocéntrico, están ahí los dos está. paradigmas, son el Editorial iba a decir. geocéntrico y el heliocéntrico. Bien. Heliocéntrico, exacto. Bueno, Bueno, empieza a sí. dar un poquito la explicación del nuevo paradigma. Bueno, muy bien. Entonces, él nos contó un poco de qué se trata este video, sobre todo para los que no les tocó este. Eh, Volvió a definir lo que es paradigma, lo que es anomalía, y agrega esto, ¿no? De las grandes dificultades que tenemos en general para poder salirnos del paradigma, ¿sí? Y las tenemos cotidianamente y las tienen las ciencias mismas en su investigación. Y está el ejemplo, ¿no? Que se hizo psicológico con personas comunes para demostrar esto. ¿Cuáles eran las anomalías? Grupo 2. ¿Quién del grupo 2 se anima a decir cuáles eran las anomalías con las que se encontró, que se encontraron en la época de Copérnico y que llegó a Copérnico a diagramar un nuevo modelo? ¿Cuáles eran? A ver. ¿Y por qué se consideraban anomalías? ¿Quién se anima? Del grupo 2. ¿Hay alguien? ¿Del grupo 3? Todos. ¿Eliana? Sí. A ver, dale. El ¿Qué video anomalías decía aparecen nombradas en el video? O en que general, así, ¿qué fue lo que no cerró? Dale. más que todo por ahí que decía que l- le parecía que la luna había un satélite, le parecía un satélite, de que había manchas también en... Ojo porque no son las que vio Galileo, ¿eh? No estoy No, preguntando por las que vio Galileo, sino por las que aparecieron en la época de Copérnico, antes de Galileo. ¿Alguno esto fue- registró eso? Grupo 4. El movimiento de los astros, tipo de los cuerpos tipo Marte-Júpiter. ¿Quién está hablando? Gustavo. Bien, Gustavo, sí. Claro, eran algunos planetas, algunos astros, que sus órbitas, ¿sí? No seguían lo que estaba calculado según las leyes del movimiento de Aristóteles, porque con eso se manejaban, ¿sí? Sino que tenían como ciertas desviaciones. ¿Se acuerdan cuando vimos el caso del descubrimiento de Neptuno, que estaba Urano, que seguía otra órbita?
¿sí? Y venían ya tratando de acomodar el modo en que esos planetas se tenían que mover. Creo que a ustedes no les compartí, a ver si la encuentro. Esperen. Cómo había quedado el dibujo que hacían. Esperen, ¿eh? Acá. Acá está. Ahí se ve. Ahí se ve. Sí, ¿Ven? sí. Con el modelo geocéntrico habían llegado a un punto que para hacer cerrar todo girando dentro de la Tierra, girando alrededor de la Tierra, tenían que hacer este tipo de dibujos. ¿Ven que queda súper desprolijo? ¿Sí? Porque algunos astros no se movían en la línea que supuestamente estaba calculado para el modelo geocéntrico perfecto que había dibujado Aristóteles. Cuando empiezan a ser más precisas las observaciones, ¿sí? Empieza a verse que no era tan perfecta la órbita. Y entonces empiezan a proponer lo que se llaman epiciclos. Y los dibujos quedan así. Y cada vez se encontraban más complicaciones. Y entonces realmente, se iban ¿sí? Eran súper complicadas y órbitas que no eran del todo circulares, sino elípticas. Hasta el punto que empezaron a tratar de decir, bueno, si lo pensamos de otra manera, ¿sí? Y entonces el primer modelo heliocéntrico intentaba respetar, ¿sí? El movimiento de las órbitas, volver un poco a la simplicidad, ¿sí? Y eso fue lo que hizo Copérnico. Miren, si yo lo dibujo de esta manera, es mucho más coherente que todas estas vueltas que están dando ustedes para seguir insistiendo con que la Tierra está en el centro. ¿Se entiende? Esas son las anomalías. Primero intentaron hacer cerrar las anomalías como problemas dentro del paradigma que tenían. No, sí, giran alrededor de la Tierra, pero lo que pasa es que en realidad saltan para atrás, después van para adelante de nuevo y dan una vueltita al costado y siguen de largo. Si lo queremos decir en criollo. ¿Bien? ¿Me entienden? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces con eso respondió Copérnico. Ante eso respondió Copérnico, yo tengo otra opción, ¿no? Si lo dibujamos todo alrededor del Sol, fíjense que queda mucho más prolijo. Todavía sin hacer cambiar la circularidad de las órbitas ni nada de eso. Seguía siendo todo muy prolijito, bastante aristotélico todavía, pero con el Sol en el centro. ¿Sí? Y matemáticamente cerró. Bien, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otro de los conceptos? A ver, teníamos crisis. ¿Se entendió algo sobre la crisis? De cómo queda definida en el video. La idea es rastrear cómo quedan definidos en el video los conceptos, para que nos queden bien claros, porque ahí sigue el texto de Kuhn, ¿sí? Y Sí, eso es un poco lo que van a poner en el Padlet. yo tenía una duda. O sea, Ujú. ¿crisis se refiere a lo que hemos estudiado en la materia o se refiere a lo contemporáneo? Porque No, para mí, no en sé si este caso, espera, en este caso lo que ustedes tienen que rastrear es el concepto de crisis que da Kuhn. Eso es problema. interesante. ¿Vieron cuando nosotros hablamos de la exactitud de las ciencias? Sí, ¿Sí? Acá estamos hablando de una disciplina que también tiene que ser exacta, que es la epistemología. sí, sí. ¿Sí? El estudio de las ciencias. Y crisis está definida según una perspectiva que es la de Kuhn en este momento. Y que está bastante arraigada hoy día en un poco así como la cultura general de cómo se debe definir crisis O a sea, nosotros, nivel académico. No es claro, hablando de crisis, de lo que hablo yo como crisis o lo que cada uno puede llegar a entender, sino que estamos reforzando esto de que tenemos que definir los términos, porque acá trabajo con términos y con conceptos.
Que O siempre sea, tenemos que definir los términos académicamente y con esa exactitud que exige la ciencia. ¿Sí? Por eso esta parte del ejercicio trabaja con términos, ok. conceptos, buscando definiciones lo más ajustada posible al modo en que los especialistas se han puesto de acuerdo en lo que significa. Entonces tienen que rastrear lo que Kuhn decía que eran crisis, cómo lo definió él. En un conjunto ¿Sí? de anomalías, por ejemplo, el mismo Claro. Sol. Sí, es el conjunto, o sea, es el momento en el que las anomalías superan las posibilidades que tiene el paradigma para responder. Ah, ¿Sí? ok. Esa es una crisis. Hay como una especie de sobreabundancia de anomalías con respecto a los problemas. Es más lo que el paradigma no responde. Estamos llenos de anomalías, entonces el paradigma es el que queda en cuestionamiento. ¿Sí? Un poco yo ya se los había dicho, pero quería que lo rastreen en las palabras del video, que reflejan las palabras de Kuhn. ¿Sí? Rastreen tal vez más al detalle esos términos, para terminar de armar la definición. Capaz, algunos arman la definición, el primero que participa, ¿sí? Y otros van a participar y dicen, pero el video también dice esto otro sobre crisis. ¿Se entiende? Hasta Sí, sí. armar como la precisión de lo que significa ese concepto. ¿Está? Bueno, ¿alguna referencia general sobre este video? ¿A algunos se les ocurrió decir, claro, en realidad este esquema se puede trasladar a cualquier tipo de crisis, las crisis argentinas políticas, no sé, O sea, en en su el caso de grupo Galileo, mi grupo o en el caso de 5, Galileo? sí, Sí, a ver, esperen eh, que tengo un gato ahí que me está sacudiendo el plato para que le ponga algo de comida. Espérenme un segundito. ya. Disculpen, mil disculpas, pero hacía rato que venía, sacude el plato así para que ya es la señal. Bueno, perdón, perdón. Bueno, Sí. como decía, contexto de crisis, a Ujú, nosotros en la parte de Galileo no nos tocaron sí, definir los términos, nos tocaron preguntas muy puntuales. Para ajá, mí, crisis está entre dos preguntas. No sé si la primera o la tercera. ¿Qué problemas sí. sociopolíticos o, Ah, vos sos o del grupo de el video de Galileo, perdón. claro? ¿Está? O sea, yo puedo, Bien, porque también cuando nos piden a qué presencias encontramos del método hipotético deductivo, podemos replicar las mismas, ¿cómo se llama? Definiciones, como hicimos recién, pero con este nuevo video de Galileo. exacto, claro. Las definiciones de los textos, de las definiciones que trabajamos nosotros, ¿sí? Ok. Sería, el método hipotético deductivo ya lo estudiamos y tiene sus pasos, ¿no? Digamos, Galileo es el que de algún modo lo fundó. Entonces, ¿dónde se ve presente? ¿Sí? Pues esta sí es una pregunta de asociación de conceptos, como las que pueden aparecer en el parcial, que yo les decía, de desarrollo, asociación de conceptos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dice que Galileo funda el método hipotético deductivo? En su forma de trabajo, ¿cómo se ve que ha seguido esos pasos? ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué detectaron ustedes ahí de eso? ¿Tienen algo para contar? Perdón, De, porque te estaba hablando en realidad de las otras preguntas, por eso no, no nos entendíamos. Dale. claro. Bueno, para los que no les tocaron, se habla de las últimas preguntas. ¿Sí? ¿Qué presencias hemos notado nosotros? Es que tiene que haber una hipótesis y un Ajá, procedimiento y una claro, verificación. Nosotros muy tenemos bien. tres. Ahora,
Creo que en la clase pasada definimos lo que es el método científico, que es otra cosa. No Ajá. sé si podemos usar, digamos, los mismos criterios Sí, del método científico. los criterios son los que aparecen explicados en el cuadernillo, que habla Sí, de que todas las ciencias tienen su método, las ciencias formales tienen el método axiomático deductivo, las ciencias fácticas tienen el método hipotético deductivo. Este método hipotético deductivo se funda con Galileo, sí. ¿sí? Y Fue el él presenta primero esas tres. en trabajar siguiendo esos pasos así, con ese nivel de prolijidad que implica tener presente el marco teórico, construir la hipótesis, después ir y buscar la prueba empírica, todos los pasos que están, ¿no? Lo que sería consecuencias observacionales, bla, 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 bla. ¿Qué se puede detectar en la acción de Galileo de todo esto que nosotros entendemos como método hipotético deductivo? En los de la geometría vimos cómo usaban los métodos axiomáticos, el método axiomático, ¿sí? La clase pasada. Revisen bien las diferencias con el método hipotético deductivo en el cuadernillo, que es el propio de las ciencias fácticas, ¿sí? Y saber que se inaugura con Galileo, Ok. ¿sí? Entonces, ¿qué podemos detectar en los videos? Esto después ténganlo bien claro para ponerlo en el Padlet. ¿Qué se puede detectar en los videos del uso del método hipotético deductivo por parte de Galileo? ¿Sí? Primero, la Era un poco hipótesis. la pregunta. Sí. Claro. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, por un lado el copernicano y el heliocentrismo. Y Ajá. bueno, quiere refutar, o bueno, quiere comprobar, en realidad no sé cómo explicarlo mejor, pero él quiere eh, demostrar que el copernicano es el correcto. Para Sí. eso hace ensayos o pruebas Uh-huh. a base de telescopios, ¿sí? Muy Nosotros bien. recién en la presentación vimos cuatro, no me acuerdo, sé Uh-huh. que eran manchas solares, cómo es la trayectoria de Claro. la Luna, ¿sí? Y luego de esos cuatro, demuestra no que su, ¿cómo se llama? Que el copernicano era el verdadero, sino que demuestra que el heliocentrismo estaba equivocado. Es lo que más o menos, o sea, no El demuestra que su. geocentrismo. Claro. Claro, no demuestra que No, su. o sea, en realidad también demuestra que Copérnico tenía razón al proponer que el Sol, eh, ¿no? Es el centro del universo. Claro, Él lo pero había no puesto casi demuestra. que era una hipótesis lo de Copérnico. Podría funcionar, pero no lo Ok. pudo demostrar, Claro, porque demuestra no con esos tenía. detalles demuestra con esos detalles lo que Copérnico había Claro, demostrado con las fórmulas. exacto, exacto. Casi que Copérnico había hecho las consecuencias observacionales, pero no las pruebas empíricas, no la observación directa. La observación directa la hace Galileo, ¿sí? ¿No? Si el Sol es el centro del universo, si ponemos esta hipótesis, y veríamos a todos los planetas girar de esta manera, y lo dibujó, ¿sí? Y Galileo, que empezó a usar los telescopios para mirar el cielo, que antes no se usaban para eso, se usaban para mirar el paisaje, los barcos, si iban bien, los ejércitos, si venía, se acercaba algún ejército, se usaba para eso. Él es el primero que se le ocurre usarlo para mirar el cielo y ver los astros más de cerca. Y descubre pruebas para afirmar la teoría de Copérnico. ¿Sí? Entonces podemos decir que acá está la contrastación, que es la parte del método hipotético deductivo. El marco teórico es todas las leyes de Newton con las que contaban, de la teoría de la gravedad, etcétera, etcétera. Y Copérnico es parte del marco teórico, ¿sí? Es todo un conocimiento previo con el que se contaba para poder elaborar, ¿sí? Seguir los pasos hasta buscar una prueba y confirmar esa hipótesis. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos al grupo. O sea que el grupo 1, 2, 3, 4 tenían las preguntas sobre la historia de Galileo. ¿Sí? Sí. Ah, está.
Sí, yo les estaba No, preguntando al revés. Es al revés, no, creo. es al revés. Entonces Del está. 5 al 8 somos los de Galileo. Está, entonces estaba bien. Pero vos, Benjamín, ¿de qué grupo sos? Soy del 5 como quedamos hoy. Ah, yo Pero pensaba. el 9 no sé cómo va a quedar al final. Hay que debatir con el No, el 9 9. ya no existe más. Sí, Ah, listo. No, yo ok. pensé que eras del 4. Pensé que habías hablado como parte del 4. Que yo le. Está. Ahora listo. Ahora entiendo. Entonces venimos bien, venimos bien. Bueno. Sí, creo que a eh, los dos grupos le pido otra cosa. A nosotros nos tocaron preguntas muy puntuales y al otro le Claro, pidieron por eso. definiciones. Exacto, sí. Los del Claro. grupo, los primeros grupos tenían lo de que eran los conceptos, el segunda parte de grupos tenían las preguntas. Ahora seguimos con las preguntas, para no hacer tan largo la clase. Con las Ok. preguntas. Eh, con respecto a las cuestiones económicas, ¿sí? ¿Qué grupo tiene ganas de aportar algo? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué pudieron observar en el video? En el video se ve que A ver, no, se dice, Abigail, ya hablaste. bueno, está bien. A ver, el grupo, ahí las veo que las visité a Mariana Caterina, Belén, Maya Belén, estaban charlando bastante. ¿No se anima a hablar, Maya? Porque siempre hablas vos, Mariana. Sos la vocera del grupo, ya estás como catalogada, te mandan al frente. Me parece que no aparezco así en el Excel, además. Ah, tal cual. A ver, Maya, animate, dale, prende la Sobre cámara y todas, hablanos. sobre Contanos un todas las poquito preguntas. cómo trabajaron ustedes. Y medio como que nuestro video era mucho también sobre lo que ya vimos en clase. Ajá. Em, por ejemplo, tipo, todo lo de los... Nosotros, por ejemplo... Ay, dame un segundo, por favor. Maya Belén. Sí, disculpa, es que justo llegó mi mamá. Ah, Bien, acá está. Estuvimos viendo mucho sobre los inventos, sobre lo que estuvo pasando con lo de Galileo, sobre cómo usó el método hipotético deductivo. Eh, o sea, básicamente con el telescopio que hizo, todo ujú. lo que fue hipotizando, no sé si se diría así, Hipotetizando. Sí. hipotizando ahí. Básicamente, un par de ejemplos voy a tirar. Viéndolo, por ejemplo, las estrellas, se dio cuenta que ellas en efecto estaban en el mismo lugar siempre que las veía, pero los planetas o el Sol tenía diferentes fases, tenía diferentes manchas que se iban rotando, y eso sí lo podía notar las diferentes cosas que iban pasando. También le pasó con Júpiter, que vio esos anillos, no los distinguió como anillos, pensó que eran otros planetas, pero sí vio que estaban también rodando sobre él. Por lo que se dio cuenta que otros cuerpos podían también dar vuelta alrededor de otros. De otra cosa que no era la Tierra. Esa era la Claro, cuestión acá, ¿no? sí, Como en ir efecto. detectando de qué manera refuta, por qué esto es una anomalía sería en ese caso, o cuál es el problema, ¿sí? Eh, ¿No? Como dentro del método hipotético deductivo, en este caso, eso pasa a ser una prueba. Están girando alrededor de otra cosa, alrededor de Neptuno, alrededor de Júpiter y no de la Tierra, entonces es mentira esto de que todo gira alrededor de la Tierra, ¿no? Sirve para Claro. desmentir que la Tierra es el centro del universo, de todo. Hay astros que giran alrededor de otra cosa que no es la Tierra. ¿Sí? Desmiente eso, ¿no? Es como que hay que ir viendo, como cada prueba desmiente algo del antiguo paradigma. Y es una prueba empírica, no se puede refutar lo que se ve. Bien, acá seguimos con el tema de los problemas, las anomalías del método hipotético deductivo. Yo quería pasar un poco a las cuestiones sociopolíticas y económicas que marcan el caso de Galileo. Vamos a ver el grupo 8, ¿qué me puede decir? Alguien que se anime a hablar.
¿Alguien se anima a hablar por parte del grupo 8? ¿Hay alguien del grupo 8? Sí, acá estamos, sí. Ah, Matías. Dale. Luca. Ajá. A ver. Sí, pero espera, ¿de cuál de las preguntas o Sí, qué? esta, ¿no? Que hacemos, ¿cómo se financiaron las investigaciones de Galileo? Y eso que nos muestra respecto a esta articulación de factores sociopolíticos y económicos respecto de una investigación y respecto de que la ciencia pueda avanzar, Mm. ¿sí? Cómo interviene la tecnología, también como modo de conseguir fondos. A ver qué pasó en ese momento con Galileo, con el telescopio, con la plata. A ver, ¿qué pudieron ver ustedes? Pues justamente que nosotros lo que pudimos ver es que sí, obviamente con el telescopio, digamos que le sirvió para poder, digamos, digamos que ahí que le dio créditos a la República de Grecia por el telescopio y ahí que pues para agradecerle a Galileo ahí le duplicaron el sueldo de la universidad y convirtieron el puesto que tenía allá en vitalicio. O sea, Ujú. sí. Eh, o sea, nosotros teníamos más que nada eso como de cómo se sostiene económicamente. Sí, él en principio es docente, Sí, ¿sí? Eso no da su sueldo, ¿no? claro. De científico, de conocedor, de conocimiento, de sabio, como enseñando para sostener toda esta investigación, ¿sí? Y entonces, como él venía trabajando con la cuestión de los cristales, ¿sí? Se le ocurre tratar de vender lo que sería la patente, que en ese momento no se llama así, ¿no? Del telescopio, y va de un lado para el otro, en realidad se lo ofrece a varios, hasta que logra conseguir fondos gracias a eso, y encima, como venden la patente, en agradecimiento le duplican el sueldo en la universidad y le dan el cargo vitalicio. Y esos fondos los puede utilizar para la investigación. ¿Sí? Y con esto vemos como que no necesariamente la ciencia se solventa gracias a los conocimientos, ni la tecnología tampoco, ¿sí? Por sí misma, sino que se entrecruzan todas estas variables y que no es tan sencillo el progreso, o el avance, mejor dicho, en la investigación, porque requiere de fondos, requiere además de la aceptación de los poderes políticos, Sí, ¿sí? claro. Además de que tiene que contar con cierto clima eh, cultural de aceptación también con respecto a las eh, Esto, disposiciones de creencia, de fe, de las personas que sí Eh, estarían con posibilidades de subvencionar, incentivar una determinada investigación. Sí, ¿quién perdón, estaba por hablar? yo. Sí. Yo acá es un Facundo. punto que tipo es más pensamiento mío, Ujú. Bien. que con la parte de financiamiento, que al mismo tiempo es tipo mirándolo como de un punto más genérico, Sí. los mismos que lo financiaron fueron los que lo frenaron. Ah, bien, es Entonces, interesante. A ver. Sí. nada, como siento que yo lo estoy relacionado más que nada con la primera, con la de cómo Ujú. afecta sociopolítico, tipo de Sí. manera sociopolítica, de cómo lo mismo que provocó que pudiese generar ese avance fue lo mismo que al final le dijo tipo, frená. Entonces yo siento que no está bueno normalmente en las cosas científicas ni poner como algo diciendo la iglesia lo frenó, ni la iglesia hizo que avanzara, al igual que con el Ujú. Estado, cosas así que siento que eso tanto en la filosofía como en la ciencia, normalmente los pensamientos así, como tanto del Estado, de cosas así, tienden a como idolatrarse o endemonizarse, como Ajá. siento Sí. que en un punto está bien decir, che, la iglesia fue lo que frenó a Galileo, como también hay un punto que hay que admitir que gracias a la iglesia se pudo financiar gran parte y pudo hacerse tan
tan amplio el conocimiento, porque también en algo que dicen es, estoy hablando muy con muy malas palabras, no son las palabras más adecuadas. No, Lo que no, dijo bastante el bien. señor ¿No? fue, en el video te hablan de cómo él no fue el que creó el telescopio, Claro. pero aún así se le asocia a que él fue el que creó el telescopio porque gracias a todo lo que descubrió posteriormente, como se le asocia. Y no es cierto. Lo único que Ujú. diferencia es que uno se pudo hablar mucho más por parte del financiamiento y todo lo que pasó, que pudo expandirse todo ese conocimiento, que siento que como que va un poco de la mano, como no, no sé muy bien No, cómo sí, poner el sí, punto, sí. pero más que nada No, lo que pero quiero decir está, es, está muy bien no van porque con estás ni teniendo, idolatrar ni demonizar claro, sí, ningún sí, sí. Se entiende punto. lo que vos estás queriendo proponer, ¿sí? Que es una reflexión crítica respecto a también cómo se construyen ciertos paradigmas de idolatrización y demonización, ¿sí? De los poderes, de las dimensiones que hacen a toda esta maraña de lo que es el avance de la ciencia y la tecnología, ¿no? Está como en nuestro prejuicio también, decir, sí, ¿no? Como que generalizamos. La iglesia lo único que hizo fue detener el conocimiento y no es así, porque eh, se financiaron muchísimos, hubieron muchos descubrimientos en la Edad Media por parte de los monjes en las distintas abadías, y si no hubiese sido por eso, no hubiese sido posible. De hecho, un monje medieval fue el primero en hacer los primeros anteojos puliendo cristales, ¿sí? Porque se le ocurrió encontrar una manera de ver que todos estaban perdiendo la vista por hacer esas miniaturas que hacían, ¿sí? Gracias a ellos se mantuvo la cultura, porque eran los únicos que llevaban de un lado para el otro los libros copiándolos. O sea, una abadía tenía un libro, se lo daba a otra abadía que lo copiaban a mano, ¿sí? Y se lo devolvían y se lo daban a otro que lo copiaban a mano. O sea que hubo muchísima cultura y muchísimo avance del conocimiento, muchos descubrimientos. Por hacer las catedrales grandes, hicieron avanzar mucho la matemática, ¿sí? Y así, está muy bien lo que estás diciendo, ¿sí? Es una reflexión muy crítica y acertada. Y tiene que ver con esto de cómo nos constituyen los paradigmas, que son unas creencias popularizadas, ¿no? De que en la Edad Media, Edad Oscura se le llama, no avanzó nada el conocimiento, ¿sí? Y lo único que hizo la Iglesia fue detener todas las ideas nuevas, ¿no? Como decir, eran unos represores y nos quedamos con la idea de la Inquisición y nada más. Profe, Cuando en esto hace, realidad muchísimos descubrimientos y muchísimos avances de la Edad Moderna ya se estaban gestando como semillero en la Edad Media. Sí, entiendo perfecto. Lo que traten de cristalizarlo para ubicarlo eso en el Padlet es una muy buena intervención. Sí. Bueno, les saqué bastante tiempo hoy, así que les agradezco mucho la paciencia, el trabajo, el compromiso. Sigamos así, ¿sí? Trabajen ahora para tratar de poner un poco todas las ideas que hayan conversado y que no hayan podido salir ahora. Recuerden esto que les dije de empezar a repasar los temas, anoten todas las preguntas que tengan que les vaya generando dudas respecto a este primer parcial que se va acercando, ¿sí? Más todas las preguntas que quieran después también canalizar en cuanto a las intrigas, dudas que vayan quedando cuando empiezan a repasar de la parte conceptual. ¿Sí? Miren las devoluciones, ¿sí? Porque ahí también van a encontrar correcciones de algunos conceptos. ¿Y qué más? Tengan un hermoso fin de semana y la clase que viene, que no nos vemos, también disfruten el día del trabajo, ¿sí? Que más allá de que todos tengan un puesto, un sueldo o no, seguramente son personas trabajadoras en algo. Así que feliz día, ¿sí? Bueno, ¿algo más que decir de parte de ustedes? Yo personalmente, Sí. las actividades de la clase siguiente las vas a desbloquear ahora o durante el sábado.
Van. Ah, ¿de la próxima? Sí. No, O no, sea, ahora no. Ahora, no del feriado, sino del siguiente. no. La tarea No, domiciliaria. no. Esta es, no, solo la de hoy van a tener, que es de lo mismo que estuvieron trabajando, trabajar en el Padlet Y para lo esta que hay que semana. leer para. O ya no Y hay todo lo más. que hay, claro. Bueno, sí, lo que hay que leer para la próxima sí se los puedo poner. Pero básicamente es el cuadernillo de Ciencia y Tecnología en Interacción. Bueno, listo. ¿Ah? Ya Tengo que digamos. ver en relación al grupo de ustedes, la consigna que tengo, si la quiero adaptar o no. Porque Ok. cada vez como que los grupos se van, aparte yo estoy recién diseñando esta materia para darla de principio a fin. Siempre me tocó dar como suplente y por ahí los trabajos que ya tienen hechos otros, a mí los quiero corregir, revisar antes de dárselos. ¿Sí? Así que por ahora tienen esta, ¿sí? Y les va a llegar seguro en la semana alguna guía para ir leyendo el siguiente texto. ¿Sí? Y también tal vez para avanzar con la ciencia también. ¿Sí? Pero más que nada como guías para el estudio, no tanto como tareas a entregar. ¿Sí? ¿Te responde eso? Sí, gracias. ¿Tu duda? Bueno. Bueno, Profe, chicos, entonces sí, una el 2 pregunta. sí. el 2 ¿Quién habla? tenemos. Uy, perdón. No sé si. No, pase. El 2 tenemos clases, sí. Asincrónica, porque es un Así. asueto universitario. Así que van a recibir algo asincrónico, o sea, que ya había avisado que no hace falta que se conecten. Perfecto. ¿Tá? Para que lo tengan en cuenta por si quieren hacer un plan. Les da un asueto la universidad. ¿Sí? Perfecto. Gracias. De nada. ¿Algo más? ¿Alguien más quería hablar? Yo le quería preguntar del segundo Sí. parcial, ¿cuándo más o menos vamos a saber de qué tenemos que hacer la presentación? El segundo parcial, y una vez que ya está el primero, yo ya estoy trabajando en esa consigna. Así que una vez que está dado el primero, ya se las voy a dar. Tal vez incluso, lo que pasa que si quieren se las doy antes del primero, pero para que no ahora enfóquense en el primer parcial, ¿sí? Pero ni bien esté dado el primer parcial van a tener eso para ya empezar a organizarse. ¿Sí? Sí. Se da enseguida del primer parcial ya se larga la consigna del segundo. Okay. ¿Ah? Por eso lo tomamos bastante rápido también. ¿En el primer parcial entran todos los cuadernillos o solo los primeros 3? Los primeros, o sea, el de ciencia y tecnología en interacción, y el del Estado, que no me acuerdo cómo se llama. Eso sí El se los Estado. voy a poner bien todo para esta semana. Bien detallado, para que sepan que se los había hecho al principio, ¿no? Un poco también indicando los capítulos importantes, etc. ¿Sí? El que seguro va entero, o sea que si no lo terminaron y lean, lo hice bien a fondo y registren todo, es el de ciencia. Bueno, ¿listo? Listo. Bueno, chicos, buen fin de semana. Que Chau, vaya profe. todo bien. Muchísimas gracias.